Durante décadas, Televisa ha sido un pilar del entretenimiento en México, pero también un foco constante de controversia, que han rodeado a la televisora, desde la supuesta manipulación de ratings y contenidos hasta el uso de publicidad encubierta y la presunta influencia en la opinión pública. A través de testimonios, análisis y material de archivo, se revela cómo estas prácticas han generado desconfianza entre las audiencias, planteando una pregunta clave: ¿hasta qué punto un medio tan poderoso puede moldear la realidad sin rendir cuentas? Nivel 1. Programas repetidos. Una de las críticas constantes hacia Televisa ha sido la percepción de que su programación es repetitiva y poco innovadora. La reutilización de formatos, historias similares en telenovelas y la repetición de programas clásicos han sido señaladas por la audiencia. Este fenómeno se ha atribuido en parte a la búsqueda de fórmulas exitosas que garanticen audiencia, aunque esto limite la creatividad. Con la llegada de plataformas digitales y nuevos competidores, estas críticas se han intensificado, ya que el público tiene acceso a una mayor variedad de contenidos. Esto ha obligado a la televisora a replantear su estrategia, buscando innovar sin perder su identidad tradicional. Publicidad excesiva. El uso de publicidad encubierta, también conocido como product placement, ha sido una práctica común en diversos programas de Televisa. En algunas ocasiones, esta publicidad ha sido criticada por no ser claramente identificada como contenido patrocinado, lo que puede confundir a la audiencia. Productos y marcas aparecen integrados en la narrativa de programas, telenovelas o segmentos de entretenimiento, a veces de manera poco sutil. Esto ha generado debate sobre la ética en la comunicación y la necesidad de mayor transparencia hacia los espectadores. Aunque es una práctica global en la industria, su uso excesivo ha sido señalado como un problema en ciertos contenidos. Televisa y sus conflictos con el personal. Televisa ha estado involucrada en diversos conflictos con conductores y figuras públicas que han terminado en salidas polémicas. En algunos casos, los despidos han ocurrido de forma repentina, generando especulación sobre desacuerdos internos, diferencias creativas o problemas contractuales. Estas situaciones suelen hacerse públicas a través de redes sociales o entrevistas, lo que amplifica el impacto mediático del conflicto. Los seguidores de estos conductores frecuentemente reaccionan, mostrando apoyo o cuestionando las decisiones de la empresa. Este tipo de episodios refleja las tensiones que pueden surgir en una industria altamente competitiva y expuesta al escrutinio público. Manipulación de audiencia. A lo largo del tiempo, Televisa ha enfrentado acusaciones sobre una supuesta manipulación de ratings televisivos, aunque sin pruebas concluyentes. Estas críticas suelen surgir en contextos de competencia intensa por la audiencia, especialmente frente a otras cadenas como TV Azteca. Algunos sectores han cuestionado la transparencia de los sistemas de medición de audiencia, sugiriendo que podrían favorecer a ciertos actores de la industria. Sin embargo, las empresas responsables de medir los ratings han defendido sus metodologías, asegurando que siguen estándares internacionales. A pesar de la falta de evidencia sólida, estas acusaciones han contribuido a la percepción de desconfianza en torno a la industria televisiva. Nivel 2. Uso de estereotipos en telenovelas. Las telenovelas de Televisa han sido ampliamente populares en México y otros países, pero también han sido objeto de críticas por el uso constante de estereotipos. Uno de los señalamientos más frecuentes es la representación rígida de clases sociales, donde los personajes ricos suelen ser poderosos y sofisticados, mientras que los personajes pobres aparecen como sumisos o limitados. En cuanto a roles de género, muchas historias han reforzado modelos tradicionales, como la mujer dependiente emocionalmente o el hombre dominante, lo que ha generado debate sobre su impacto cultural. Estos elementos han sido cuestionados especialmente por nuevas generaciones que demandan mayor diversidad y realismo en los contenidos. Aunque en años recientes se han visto intentos de modernización, los estereotipos siguen siendo un tema recurrente en el análisis de este tipo de producciones. Conflictos con TV Azteca.
La rivalidad entre Televisa y TV Azteca ha sido una constante en la industria televisiva mexicana durante décadas. Ambas empresas han competido intensamente por audiencia, talento y derechos de transmisión, lo que ha derivado en múltiples conflictos mediáticos. En varias ocasiones, esta competencia ha escalado a intercambios de críticas públicas y acusaciones indirectas en sus propios contenidos. También han existido disputas por contratos de exclusividad y la migración de conductores y actores entre ambas televisoras. Esta rivalidad ha moldeado en gran medida el panorama televisivo en México, generando tanto innovación como controversia. El caso Frida Sofía. Durante el terremoto del 19 de septiembre de 2017 en México, Televisa protagonizó una de las polémicas más recordadas de su cobertura informativa. La televisora difundió durante horas la historia de una supuesta niña atrapada bajo los escombros de una escuela, identificada como Frida Sofía. La narrativa generó gran atención nacional e internacional, manteniendo a la audiencia pendiente del supuesto rescate en tiempo real. Sin embargo, posteriormente las autoridades desmintieron la existencia de la niña, revelando que la información había sido incorrecta. Este error afectó significativamente la credibilidad del medio y se convirtió en un ejemplo emblemático de los riesgos de la desinformación en coberturas en vivo. Caída de credibilidad en noticieros. En los últimos años, los noticieros de Televisa han enfrentado cuestionamientos sobre su credibilidad e imparcialidad. Diversos sectores de la audiencia han expresado desconfianza hacia la forma en que se presentan las noticias, especialmente en temas políticos y sociales. Esta percepción se ha visto influida por antecedentes históricos de presunto sesgo informativo y por la creciente competencia de medios digitales independientes. Las redes sociales han jugado un papel clave al permitir que los usuarios contrasten versiones de los hechos y cuestionen narrativas tradicionales. Como resultado, la televisora ha tenido que enfrentar el reto de reconstruir la confianza en un entorno mediático más crítico y diverso. Nivel 3. Novelas machistas. A lo largo de los años, Televisa ha sido señalada por incluir contenido considerado sexista en varios de sus programas de entretenimiento y comedia. Muchos de estos programas presentaban estereotipos de género tradicionales, donde las mujeres eran retratadas en roles limitados o como objetos de humor, lo que generó críticas por parte de audiencias y especialistas. Personajes femeninos hipersexualizados, bromas sobre el físico y dinámicas de desigualdad fueron elementos recurrentes en algunos contenidos, especialmente en décadas pasadas. Con el cambio social y el auge de movimientos por la igualdad de género, estas representaciones comenzaron a ser cuestionadas con mayor fuerza en redes sociales y medios. Aunque la televisora ha intentado adaptarse a nuevas sensibilidades, este tema sigue siendo parte del debate sobre la responsabilidad cultural de los medios. Caso Kate del Castillo. El caso de Kate del Castillo se volvió altamente mediático debido a su relación indirecta con el narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán y su participación en una reunión con el actor Sean Penn. La cobertura mediática del caso fue intensa, y Televisa jugó un papel importante en la difusión de información, análisis y especulación sobre los hechos. Se generó una fuerte discusión sobre la manera en que los medios abordaron el tema, incluyendo posibles exageraciones, juicios anticipados y falta de equilibrio en la narrativa. Kate del Castillo denunció sentirse perseguida mediáticamente, argumentando que la cobertura afectó su imagen pública y su vida personal. Este caso evidenció cómo los escándalos que involucran figuras públicas pueden amplificarse significativamente a través de los medios, generando debates sobre ética periodística y responsabilidad informativa. Conflictos laborales con actores. Conflictos laborales con actores. Exclusividad. Durante muchos años, Televisa utilizó contratos de exclusividad con actores, conductores y artistas, lo que generó múltiples controversias dentro de la industria del entretenimiento. Estos contratos impedían que los talentos trabajaran con otras empresas, limitando su libertad profesional y su capacidad de negociar mejores condiciones laborales.
Aunque para algunos representaban estabilidad económica y exposición constante, otros los consideraban restrictivos y desiguales, especialmente cuando los proyectos asignados no cumplían expectativas. Con el tiempo, varios actores comenzaron a hablar públicamente sobre estas condiciones, impulsando un cambio en la percepción de este modelo laboral. En años recientes, la empresa ha flexibilizado estas prácticas, pero el tema sigue siendo un ejemplo de las tensiones entre corporaciones mediáticas y talento artístico. Salida de Carmen Aristegui de Televisa. Salida de Carmen Aristegui de medios ligados a Televisa. La periodista Carmen Aristegui ha sido una figura clave en el periodismo crítico en México, y su salida de diversos espacios mediáticos ha generado controversia a lo largo de los años. Aunque su caso más conocido está ligado a otras empresas, su relación indirecta con el ecosistema mediático dominado por Televisa ha sido objeto de análisis. Su estilo crítico y sus investigaciones sobre corrupción la colocaron en tensión con distintos grupos de poder, lo que llevó a denuncias de censura y presión hacia medios donde colaboraba. Diversos sectores interpretaron su salida de espacios informativos como un ejemplo de las dificultades que enfrentan los periodistas independientes en entornos mediáticos concentrados. Este caso alimentó el debate sobre libertad de expresión en México y el papel de los grandes conglomerados mediáticos en la definición de agendas informativas. Nivel 4. Escándalo en programas infantiles. Los reality shows infantiles han sido objeto de críticas en México, incluyendo producciones relacionadas con Televisa, por presuntas condiciones exigentes para los menores participantes. Programas como competencias de canto han sido cuestionados por someter a niños a altos niveles de presión emocional, largas jornadas de grabación y exposición mediática intensa desde temprana edad. Algunos padres y especialistas han señalado que este tipo de formatos puede afectar el desarrollo emocional de los menores, especialmente cuando se enfrentan a la competencia, la crítica pública y la fama repentina. También se ha debatido sobre la falta de regulación clara en torno al trabajo infantil en la industria del entretenimiento, lo que ha generado preocupaciones sobre posibles vacíos legales. Aunque no todos los casos han derivado en denuncias formales, la polémica ha contribuido a un debate más amplio sobre ética y responsabilidad en la televisión. Televisa y su relación con el poder político mexicano. Desde mediados del siglo XX, Televisa ha sido señalada por mantener una relación estrecha con el poder político en México, particularmente durante los largos gobiernos del Partido Revolucionario Institucional, PRI. Durante décadas, la televisión abierta fue el principal medio de comunicación del país, lo que otorgó a Televisa una enorme influencia en la formación de la opinión pública. En ese contexto, muchos críticos sostienen que la empresa funcionó como un aliado estratégico del gobierno. Esta relación se reflejaba en la cobertura informativa, que frecuentemente mostraba a las autoridades bajo una luz favorable, mientras minimizaba conflictos sociales o críticas al sistema político. Algunos exfuncionarios y periodistas han afirmado que existía una especie de entendimiento no escrito entre el gobierno y la televisora, basado en beneficios mutuos, legitimidad política a cambio de concesiones y privilegios. Aunque con el tiempo el panorama mediático se diversificó, este vínculo histórico sigue siendo un punto clave para entender la percepción crítica hacia Televisa en la actualidad. Caso Florence Cassés y montaje de Televisa. El caso de Florence Cassés se convirtió en uno de los escándalos mediáticos más importantes en México, involucrando tanto a autoridades como a medios de comunicación, incluyendo a Televisa. En 2005, la detención de Cassés fue transmitida en televisión como si se tratara de un operativo en vivo. Sin embargo, posteriormente se reveló que en realidad había sido una recreación organizada por autoridades para las cámaras. Este montaje fue duramente criticado, ya que violaba principios básicos del debido proceso y ponía en duda la legalidad de la detención. El caso escaló a nivel internacional, generando tensiones diplomáticas entre México y Francia, además de cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades y los medios. Finalmente, en 2013, la Suprema Corte de Justicia de México ordenó la liberación de Cassés, señalando irregularidades en el proceso, lo que convirtió este caso en un referente sobre abusos mediáticos y judiciales.
Manipulación informativa en elecciones mexicanas. A lo largo de varias elecciones en México, Televisa ha sido acusada de mostrar sesgos en su cobertura informativa, favoreciendo a determinados candidatos o partidos políticos. Estas acusaciones incluyen desde dar mayor tiempo en pantalla a ciertos candidatos, hasta presentar información de manera que beneficie sus campañas o minimice errores y controversias. Diversos observadores, incluidos académicos y organizaciones civiles, han señalado que este tipo de prácticas puede influir significativamente en la percepción del electorado, especialmente en contextos donde la televisión sigue siendo una fuente principal de información. Televisa ha rechazado consistentemente estas acusaciones, argumentando que su cobertura responde a criterios periodísticos y de relevancia informativa. Sin embargo, el debate sobre la imparcialidad mediática continúa siendo un tema recurrente en la vida política mexicana, especialmente en cada proceso electoral. Nivel 5. Filtración Televisa Papers, 2012. En 2012 se dieron a conocer los llamados Televisa Papers, una serie de documentos filtrados que presuntamente revelaban estrategias de comunicación diseñadas para favorecer a ciertos actores políticos. Los documentos sugerían la existencia de campañas encubiertas en las que contenidos aparentemente informativos eran utilizados para promover figuras públicas o desacreditar a opositores. Según las filtraciones, estas estrategias incluían la producción de reportajes, entrevistas y segmentos diseñados para influir en la opinión pública sin ser identificados como publicidad. La autenticidad y alcance de estos documentos fueron ampliamente debatidos. Mientras algunos los consideraron evidencia clara de manipulación mediática, otros cuestionaron su veracidad o contexto. A pesar de la controversia, el caso reforzó la desconfianza de ciertos sectores hacia los grandes medios y alimentó el discurso sobre la necesidad de mayor regulación y transparencia. Movimiento Yo Soy 132. El movimiento número Yo Soy 132 surgió en 2012 como una respuesta directa al descontento de estudiantes universitarios con la cobertura mediática de la campaña presidencial, particularmente la de Televisa. Todo comenzó tras una visita de Enrique Peña Nieto a la Universidad Iberoamericana, donde fue confrontado por estudiantes. Posteriormente, algunos medios minimizaron el evento, lo que provocó que los estudiantes publicaran videos identificándose y denunciando manipulación informativa. El movimiento creció rápidamente en redes sociales y calles, convirtiéndose en una protesta nacional que exigía democratización de los medios, transparencia informativa y elecciones justas. Televisa fue uno de los principales blancos de las críticas, acusada de favorecer a ciertos candidatos y de influir en la percepción pública mediante su cobertura. Aunque el movimiento perdió fuerza con el tiempo, logró poner en el centro del debate nacional el papel de los medios de comunicación en la democracia mexicana. Enrique Peña Nieto, creación de Televisa. Durante los años previos a las elecciones presidenciales de 2012, diversos sectores de la sociedad comenzaron a señalar que Televisa habría impulsado de manera sistemática la imagen pública de Enrique Peña Nieto. En ese momento, el político se desempeñaba como gobernador del Estado de México y aparecía con frecuencia en programas de entretenimiento y noticieros. Las críticas se centraron en la cobertura favorable que recibía, mostrando sus actividades de gobierno de forma positiva y evitando cuestionamientos duros. Esto generó la percepción de que su figura estaba siendo construida mediáticamente para posicionarlo como candidato presidencial fuerte. El tema escaló cuando surgieron reportes y filtraciones que sugerían la existencia de acuerdos entre el equipo de Peña Nieto y la televisora para mejorar su imagen pública. Aunque nunca se comprobó de manera definitiva un contrato formal con ese propósito, la sospecha persistió en la opinión pública. Analistas y académicos debatieron ampliamente sobre el poder de la televisión en México, especialmente en un país donde durante décadas la televisión abierta ha tenido una enorme influencia en la formación de opinión política. Este caso se convirtió en un símbolo del posible vínculo entre medios y poder político, marcando profundamente la percepción de las elecciones de 2012 y dejando una huella duradera en la credibilidad de los medios tradicionales. Al final del camino,
queda la certeza de que el televisor no fue solo un mueble en la sala de los mexicanos, sino un espejo distorsionado que reflejó una realidad fabricada a la medida del poder. Entre el estruendo de las protestas del movimiento Yo Soy 132 y la silenciosa complicidad de los despachos presidenciales, se revela una verdad incómoda: la democracia se transformó en un guión de telenovela donde el candidato era el protagonista y el ciudadano un simple espectador. Mientras las luces de los foros se apagan y los logotipos se desvanecen, la pregunta que persiste no es cuánto de lo que vimos fue cierto, sino cuánto de lo que hoy creemos saber sigue siendo parte de esa misma transmisión que se niega a terminar. Si te gustan mis videos, suscríbete a mi canal y da like, y comparte mis videos con tus amigos o conocidos, y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video.